Luis y compañeros. Bueno, voy a compartir en esta ocasión sobre las estrategias emergentes y pues cuál ha sido lo que hemos almacenado en nuestro libro. Así empezamos entonces hablando un poco de la temática que es estrategias emergentes, y podemos decir que las estrategias emergentes están directamente relacionadas con la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso aprendizaje. Recordemos que estas estrategias tienen como finalidad, digamos de esta manera, transformar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en los ambientes de formación. También recordemos que son todas aquellas técnicas, herramientas o métodos que son utilizadas con la finalidad de mejorar los entornos, los ambientes de aprendizaje, y que tienen con ese fin de mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero también requiere el compromiso de los docentes. Bueno, algunos de los ejemplos de estrategias de aprendizaje encontramos que tenemos que es el aprendizaje activo, tenemos el design thinking, tenemos la history time, tenemos el conectivismo, tenemos ese aprendizaje basado en problemas, tenemos también la realidad aumentada, tenemos los webinars, tenemos la gamificación, tenemos el aprendizaje híbrido y tenemos los espacios que son creativos y que tienen como finalidad todo este conjunto de estrategias: motivar al estudiante, transformar el quehacer del docente, generar en ellos ese espíritu de buscar soluciones a los problemas, de que el día a día de la educación sea diferente, sea motivador, sea atractivo, y sobre todo, la finalidad de todas estas estrategias es una, y es que el estudiante encuentre por sí solo el conocimiento, obviamente orientado por ese tutor. Ahora vamos a ver cuáles son entonces las ventajas que tienen las estrategias emergentes. Primero es que aquí, en el tema de las estrategias emergentes, el juego cumple un papel importante en todo este tema de las tecnologías. Se estimula el aprendizaje autónomo, y quien es el actor principal, ¿sí?, viene siendo el estudiante, y nosotros, los tutores o docentes, simplemente vamos a hacer el papel de guía, de orientadores en ese camino que ellos van a estar recorriendo. Y aquí hay algo súper importante que siempre hemos hablado, y es el aprendizaje colaborativo. Las estrategias emergentes buscan también que ellos, entre ellos como estudiantes, como compañeros, puedan intercambiar experiencias y logren ese fin, que es el conocimiento y aprendizaje significativo a través de la experiencia, a través de las vivencias realizadas. Bueno, pero también tenemos unas desventajas, y es que disminuye la expresión oral, requiere de mucho compromiso, dedicación y tiempo. Entonces aquí es donde el estudiante debe aportar un poco, una milla extra en esa parte del tiempo. También podemos hablar que está enfocado un poco más a la metodología, a los recursos que a la metodología, y que requiere que los estudiantes, no solamente los estudiantes, cabe resaltar, sino toda la comunidad educativa, estén adaptados al proceso y estén dispuestos a vivir esa transformación de la metodología. Ahora bien, hay unos desafíos importantes que las estrategias emergentes hoy día tienen que enfrentar, y uno de esos es ese contexto, es decir, ese lugar donde se está moviendo, es decir, esa sociedad que tiene unos paradigmas realmente, donde un ejemplo lo hablábamos en clase, de que decimos que la educación virtual no es tan buena, de que la educación virtual no es completa, no es integral, pero es todo lo contrario, realmente es supremamente interactiva, es dinámica, y es ahí donde nosotros como docentes tenemos que hacer esa transformación. También es el ambiente, también son los recursos. ¿Será que las instituciones educativas cuentan con esas garantías para poder formalizar el proceso? Entonces ahí tenemos que replantearnos. Y el segundo desafío, y no menos importante, es el compromiso
Vemos que existen muchas políticas, muchas reglas, muchos estatutos, pero falta el compromiso de la persona, falta el compromiso del Estado, falta el compromiso de las instituciones educativas por incluir dentro de la formación las estrategias emergentes con esa finalidad de la transformación del proceso en busca de ese aprendizaje significativo. Hay unos autores que nos hablan muchísimo sobre estrategias emergentes, y entre esos tenemos a Sangra, que dice que el estudiante construye el aprendizaje en espacios de virtualidad. Desde ese punto podemos decir que se observa la educación como un proceso que es abierto, que es flexible y que es constructivo. Este aporte me parece súper interesante porque dice que es un espacio donde el estudiante puede crear, puede proponer. Inmediatamente le estamos dando la potestad y libertad de que pueda ser autónomo del aprendizaje, de que pueda proponer, crear juicios y que pueda diseñar y, por qué no, a través de estas herramientas poder proponer soluciones a esas problemáticas de su entorno. Pero hay unas ventajas y desventajas de lo que encontramos acá. Y dice que como ventajas tenemos que vienen entonces los proyectos colaborativos y abiertos, viene algo que hemos hablado muchísimo, ese es autoaprendizaje, autoformación y también ese aprendizaje autónomo, ¿sí? Hay una desventaja y es esa incertidumbre por la virtualidad. Y cuando hablamos de incertidumbre es qué viene el día de mañana, cómo nos vamos a preparar, será que sí tenemos las estrategias, los equipos o los métodos y mecanismos para esto. Entonces yo creo que siempre vamos a vivir como con la incertidumbre, pero aquí es importante resaltar que no es solamente vivir con la incertidumbre, sino que estamos haciendo para que el presente podamos transformar y estar un poco a la vanguardia, ¿okay? Entonces tenemos a Levi, que también nos habla un poco sobre él considera que los diferentes dispositivos en esta era digital han transformado lo tradicional y han generado una red de conocimiento mundial donde los estudiantes pueden tener acceso y pueden tener una mejor interconexión, interrelación. Entonces, y tenemos como ventajas que empieza un proceso didáctico, que ese aprendizaje es recíproco, ¿sí? Entonces es un gana-gana, y que las redes se convierten en esa memoria histórica mundial del conocimiento. Y tenemos también acá a George, que nos habla sobre, él habla y hace un aporte puntual de la estrategia emergente, que nos dice que la estrategia emergente son todo lo que tiene que ver con innovación, creatividad, conceptos y avances en el proceso formativo, y nos habla de una ventaja que nos coloca a pensar, y decía que es el futuro de la educación, pero yo también creo que es el presente, porque a hoy el presente de la educación es la virtualidad. Entonces tenemos que hablar de el futuro, pero también de cómo nos estamos preparando para este presente que es la educación virtual. Y como una desventaja es el rol que cumplen los participantes, y es también desde el rol de docente, cómo estamos respondiendo, será que nos estamos preparando y cómo estamos equipando a nuestros estudiantes a ese futuro digital. Y creo que aquí hay una desventaja, y es que las instituciones educativas tienen sí o sí que hacer una transformación en los contenidos programáticos y en las estructuras curriculares que estén de acuerdo a la vanguardia y a esas competencias que hoy las empresas o instituciones están solicitando para una educación eficiente y eficaz. ¿Cierto? Por último, no podemos dejar de mencionar a un personaje importantísimo, que es Vygotsky, ¿cierto? Vygotsky nos habla sobre la importancia de la interacción social para un aprendizaje significativo. En pocas palabras nos está diciendo que necesitamos del entorno, del contexto para poder aprender. Entonces aquí me parece que podemos hacer la salvedad que no se aprende de manera individual,
necesitamos del entorno, necesitamos de un común, necesitamos de las personas, necesitamos de unos equipos y herramientas y tenemos que aclarar que como seres, somos seres sociables, necesitamos de ese compartir, de ese interactuar y es ahí, desde las instituciones educativas, cómo vamos a crear estrategias para que nuestros estudiantes trabajen en equipos colaborativos, puedan construir didácticas, puedan construir herramientas y sean ellos los principales agentes del cambio del proceso y metodología. Como ventaja, lo podemos decir que ellos, Vygotsky nos habla de ese aprendizaje colaborativo, de ese aprendizaje grupal a través de la experiencia significativa con el entorno. Y bueno, como desventaja podemos decir que es la falta de compromiso. Cuando no hay compromiso, no hay ese aprendizaje significativo y que también va a depender de cada persona. Aquí entonces tenemos que revisar, como le decía anteriormente, las políticas institucionales, cuáles son los proyectos y también cómo nosotros desde la formación estamos haciendo esa transición a un modelo dinámico, eficiente, creativo, innovador, pedagógico para poder cumplir con lo que se requiere dentro de la institución educativa. Bueno, como final vamos a hablar, queríamos decir que las estrategias emergentes son indispensables para la educación actual. Las instituciones educativas tienen que transformarse, tienen que estudiar, tienen que preparar y que también hoy existe algo que lo hemos hablado en muchas clases, que es esa brecha digital, y es que se está haciendo desde los estados, desde las políticas, desde el gobierno, para hacer esa transformación y poder acortar la brecha digital y que nuestros niños y niñas y jóvenes puedan acceder a la educación, pero una educación incluyente, con calidad y sobre todo globalizada, que pueda darle las herramientas a un mundo que hoy está siendo exigente, está siendo competitivo, globalizado y que no podemos dejar a un lado, que es un mundo también digital y que está cada vez más exigente y que está demandando de estudiantes que salgan preparados con unas competencias, habilidades digitales fuertes para enfrentar esos grandes retos que se viven.